Buenos días, hoy vamos a hablar de miocardiopatía hipertrófica dentro del módulo de insuficiencia cardíaca y miocardiopatías. A modo de introducción vamos a empezar definiendo el término miocardiopatía, que hace referencia a toda alteración estructural o funcional del ventrículo izquierdo que no se pueden explicar por enfermedad coronaria únicamente o por condiciones de cargas anómalas. Condiciones de cargas anómalas estamos, por ejemplo, ante la presencia de un paciente que tenga hipertensión arterial o alguna valvulopatía aórtica, fuese estenosis o insuficiencia. La miocardiopatía se puede dividir en primaria o secundaria. En la primaria el corazón es el único órgano afectado y en la secundaria la miocardiopatía es una manifestación de un trastorno sistémico. Ahora bien, para definir la miocardiopatía hipertrófica, hacemos referencia cuando hay un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no podemos explicar únicamente por las condiciones de cargas anómalas. Algo a tener en cuenta que la miocardiopatía hipertrófica no es en sí una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades que tienen en común un aumento anómalo del grosor del miocardio. Es una cardiopatía genética que frecuentemente encontramos en la práctica clínica y es la principal causa de muerte súbita en los pacientes jóvenes. Se habla de una prevalencia de 1 cada 500 personas y ese dato, si lo extrapolamos a la población argentina, decimos que aproximadamente 86.000 personas son portadoras de la miocardiopatía hipertrófica. Existen diversas causas que pueden provocar un aumento del espesor de la pared. Lo podemos dividir en 3 grandes grupos. En primer lugar, las fisiológicas, que es lo más habitual visto en los casos de los pacientes que tengan hipertensión arterial o pacientes que sean atletas de alta elite. En las causas genéticas encontramos la ataxia de Friedreich, el síndrome de Noonan o el síndrome de Leopold. Y como causas metabólicas se encuentra la enfermedad infiltrativa como la amiloidosis. Hay un conjunto de enfermedades que tienen un componente tanto genético como metabólico que son frecuentemente causantes del aumento del grosor de la pared, como es la enfermedad de Fabry. Estas etiologías tienen una expresión clínica y pronóstico diferente, y hay que saber que el 40-60% de las causas se deben a una mutación genética para alguna proteína que codifique para el sarcómero. Más frecuentemente se debe por una alteración en el gen que codifica la proteína C que se une a la miosina, y luego le sigue el gen que codifica para la cadena pesada de miosina beta. En un 25 al 30% de los casos no se logra llegar a un diagnóstico etiológico y en la minoría de los casos, en un 5 a 10%, hay otras causas que pueden explicar esta hipertrofia ventricular. Entre ellas encontramos la amiloidosis con una prevalencia del 5% y a esa le sigue la enfermedad de Danon en una prevalencia de 1 a 2,7%. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, existen dos grandes teorías. Una es la teoría extrínseca, que bien llamada o llamada de otra forma extracelular, que lo que plantea que una mutación de la proteína contráctil lo que va a provocar es una disminución de la fuerza del sarcómero. Con eso tiene un aumento del estrés del miocito y va a desencadenar un estímulo simpático adrenérgico con el fin de activar mediadores y así hacer que aumente la función contráctil de la fibra muscular. Con un resultante funcional, con un resultante, perdón, de aumento de la función sistólica del componente contráctil. Por otro lado, lo que genera es una hipertrofia adaptativa y con eso, trayendo a colación la ley de Laplace, normaliza el estrés parietal, ¿sí? Hay que recordar que el estrés parietal es igual a la presión por el radio
dividido 2 por el grosor de la pared. Por lo tanto, cuando el grosor de la pared aumenta, va a disminuir lo que es el estrés parietal, y con eso va a lograr normalizar. ¿Sí? Por otro lado está la hipótesis intrínseca, que es una teoría intracelular que habla de la mutación de los genes. Lo que van a provocar es una alteración a nivel de la ATPasa y un aumento de la rigidez del ventrículo, con el resultante aumento del calcio sarcomérico, y a su vez aumenta la sensibilidad del calcio. Eso a fin de aumentar la función contráctil de la fibra, de regular la alteración energética y producir una hipertrofia, que en este caso sería maladaptativa. El resultante de esto es una disminución de la relajación diastólica, y lo que produce es una sustitución por fibrosis. Lo que va a hacer es que aumente la rigidez de ese miocardio. Entonces, podemos decir que la hipertrofia es una respuesta compensadora que tiene como objetivo aumentar la fuerza y a fin de contrarrestar la disfunción que nos generó la mutación de esa proteína contráctil, ¿sí? A su vez, el aumento del calcio intracelular tiene como objetivo aumentar la contractilidad, y lo que hace a su vez es desencadenar una cascada de señales que promueven a la síntesis de proteínas. Entonces se puede decir que la hipertrofia también es un efecto colateral del aumento del calcio, ¿sí? El problema de la hipertrofia ventricular es que reduce la distensibilidad y la relajación de la cavidad, por ende empeora el llenado ventricular y aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Eso lo que se produce es una transmisión retrógrada hacia la aurícula izquierda y a las venas pulmonares, ¿sí? Por ende se puede aumentar la presión capilar pulmonar y con eso tener síntomas de insuficiencia cardíaca. A modo esquemático, tenemos una mutación genética que, eso asociado a estímulos medioambientales, provoca una desorganización a nivel de miocito y de los miofilamentos, provocando una disposición en un patrón caótico y desorganizado. A su vez, lo que provoca es un aumento, una hiperplasia del músculo liso de la capa media de las arteriolas, y con eso un aumento del grosor de la pared de las arterias. Lo que produce es un estrechamiento de la luz y una deformación, ¿sí? Que eso va a predisponer a que disminuya el flujo sanguíneo, y en ataques repetitivos de isquemia miocárdica, que son silentes clínicamente, pero lo que van a producir a largo plazo es una muerte de los miocitos, y cuando se produce la muerte de esos miocitos ocurre una sustitución por fibrosis. Eso es algo que desencadena un sustrato electrofisiológicamente inestable, debido a que hay una alteración en la transmisión de los impulsos, lo que nos puede llegar a desencadenar la taquiarritmias ventriculares por entrada, y eso nos puede llevar a una muerte súbita. Por otro lado, en un 70% de los pacientes portadores de miocardiopatía hipertrófica, se habla que es una enfermedad obstructiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que generalmente se debe porque hay una hipertrofia septal asimétrica bien proximal del ventrículo izquierdo, y lo que genera un estrechamiento a la hora de que la sangre salga del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? Ese estrechamiento lo que genera que el flujo que salga durante la sístole sea de alto grado, digamos que esté acelerado, y con ese efecto lo que va a producir es un arrastre de la válvula anterior, de la valva septal mitral, con el consiguiente provocación de la insuficiencia mitral, ¿sí? Habiendo una regurgitación.
Ese sería uno de los mecanismos por lo cual estos pacientes tienen insuficiencia mitral. Se habla también que la hipertrofia de los músculos papilares generan una alteración de la geometría ventricular y esa alteración permite que la coaptación de las valvas no sea normal. Por ende, también puede generar un mecanismo de insuficiencia mitral con la consiguiente manifestación como insuficiencia cardíaca. Estos pacientes también se pueden presentar con isquemia miocárdica. La hipertrofia cardíaca que se produce lo que hace es un aumento de la masa muscular, pero en sí no viene acompañada con un aumento de la densidad de los capilares, lo que llegaría a una disfunción microvascular. Eso asociado a la fibrosis intersticial y al remodelado microvascular coronario que hay, lo que provocan es un aumento de las fuerzas de compresión extravascular y nos aumentarían la disfunción microvascular. Por ende, estos pacientes, si se someten a determinados desencadenantes, pueden provocar síntomas de isquemia. En los pacientes que presentan asociada a una obstrucción subaórtica dinámica, hay otro mecanismo por el cual pueden presentar isquemia que se debe al aumento de la presión sistólica intraventricular. Eso lo que va a generar es el aumento de la tensión de la pared. Como ya sabemos, la tensión de la pared ventricular es uno de los principales determinantes del aumento de la demanda de oxígeno, por ende aumenta la demanda de oxígeno. ¿Qué se ve alterado, digamos, debido a que aumenta la demanda de oxígeno, pero el aporte de oxígeno no aumenta debido a que la presión arterial sistólica no se ve elevada? En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya veníamos nombrando, ¿sí? Estos pacientes generalmente tienen una limitación de su clase funcional por estos trastornos que se producen secundario a la hipertrofia. Se pueden manifestar con disnea de esfuerzo o cansancio, y en los casos que las formas de insuficiencia cardíaca progresen, presentan ortopnea o disnea paroxística nocturna. En los pacientes que se presenten con isquemia miocárdica pueden tener dolor precordial, ¿sí? Esto considerando que no tienen enfermedad aterosclerótica establecida. Pueden presentar palpitaciones secundarias a la presencia de taquiarritmias, ¿sí? Por el patrón electrofisiológicamente inestable, y la presencia de síncope o presíncope secundario al hipoflujo cerebral que se produce en la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto al examen físico, va a depender del grado de obstrucción que tenga el paciente. En el caso de que presente una forma obstructiva, se puede evidenciar una alteración a nivel del pulso cardiotídeo, que adopta una morfología bífida. Eso se produce porque hay un doble aumento de la presión sistólica, secundario a esta obstrucción dinámica, y lo más habitual es encontrar un soplo mesosistólico eyectivo, que se escucha más frecuentemente en el borde external izquierdo inferior y en la punta. A diferencia de un soplo de estenosis aórtica severa, no tiene irradiación el soplo de la miocardiopatía hipertrófica, y su intensidad puede variar. Generalmente aumenta con las maniobras de Valsalva, cuando los pacientes se encuentran deshidratados, y ante el ejercicio. Y se disminuye cuando uno le administra fármacos que disminuyen la contractilidad miocárdica, por ejemplo, beta bloqueantes, y al ponerse en cuclillas. Otro hallazgo que podemos encontrar en estos pacientes es la presencia de R4, que se debe a una distensibilidad ventricular disminuida. Hay que tener en cuenta buscar síntomas y signos extracardíacos que nos puedan orientar hacia un diagnóstico específico,
como causante de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en los pacientes que presentan una dificultad en el aprendizaje o retraso mental asociado, debemos sospechar en un síndrome de Noonan o de Leopard o la enfermedad de Danon, que frecuentemente tienen asociados eso. Si hay alteración de la visión, los pacientes que presentan amiloidosis pueden tener alteración, o los pacientes que tengan enfermedad de Fabry. ¿Sí? Los trastornos de la marcha son frecuentemente asociados a una ataxia de Friedreich, y los pacientes que presentan léntigos o manchas de café con leche es característico de un síndrome de Leopard-Noonan. Ahora bien, el diagnóstico definitivo de la miocardiopatía hipertrófica se realiza con un estudio de imagen. Habitualmente con ecocardiograma, o también se puede hacer con una resonancia cardíaca o tomografía. Lo que lo va a definir es el aumento del grosor de la pared que sea mayor o igual a 15 milímetros en uno o varios segmentos del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Otro hallazgo que nos puede orientar al diagnóstico es tener hipertrofia septal asimétrica, que se define como una relación entre el septum y la pared posterior igual a mayor a 13 milímetros. En cuanto al diagnóstico en los familiares de primer grado, de pacientes que ya tienen diagnóstico certero de una miocardiopatía hipertrófica, con hacerle a un familiar de primer grado una ecografía o una resonancia y encontrar un grosor mayor a 13 milímetros, ya estaríamos en condiciones de decir que es portador de una miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a los criterios electrocardiográficos, se pueden dividir en criterios mayores y criterios menores. Esto es nos sirve de forma orientativa para realizar el diagnóstico. Lo que vamos a ver son signos de agrandamiento del ventrículo izquierdo con alteración de la repolarización ventricular, alteración a nivel de las ondas T que se negativizan en cara lateral alta y también a nivel de las precordiales inferior, con un voltaje mayor a 5 milímetros. A su vez, lo que se produce es una alteración de las ondas Q, que tienen mayor duración y una amplitud mayor al 25% del voltaje R. Asociado a eso puede haber otros criterios que son menores, que también nos ayudan al diagnóstico, que es la presencia de un bloqueo de rama y alteraciones de la repolarización ventricular en las precordiales izquierdas, o la presencia de onda S profunda en B2. Este es el puntaje de Romin-Stern, que nos ayuda a evaluar si hay agrandamiento ventricular. Un puntaje mayor a 5 nos habla de agrandamiento. A modo de ejemplo, tenemos dos electrocardiogramas típicos en la miocardiopatía hipertrófica. En el sector A podemos ver a los que tiene trastornos a nivel de la repolarización, con negativización de la sonda T en cara lateral alta, alteración del segmento ST en cara inferior, y lo que se ve es la persistencia de R y una S profunda en B2, que es característico. En el electro B es típico de una miocardiopatía hipertrófica que tenga una localización apical. En estos casos lo que se ve es una ausencia del vector septal y las ondas R altas en cara lateral, anterolateral, perdón, con la negativización de la sonda T en cara anterolateral asociada. Como decíamos, el ecocardiograma Doppler transtorácico es de suma relevancia en esta enfermedad, ya que nos permite llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos,
Y no solo hacemos diagnósticos, sino también podemos evaluar la magnitud, la morfología y el tipo de miocardiopatía hipertrófica ante la cual estamos. A su vez podemos ver cómo se encuentra la función ventricular, tanto diastólica como sistólica, y si existe alteración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, si hay presencia de una obstrucción dinámica, y nos permite evaluar el gradiente de esa obstrucción, que va a ser determinante para la terapéutica posterior. A su vez, podemos evaluar si hay una valvulopatía asociada, si hay una alteración a nivel de la válvula mitral, y ver la respuesta al tratamiento que uno le imponga a estos pacientes. En cuanto al ecocardiograma transesofágico, está indicado en el caso de que no tengamos una ventana transtorácica adecuada o en el caso de que nos queden dudas del mecanismo de la insuficiencia mitral. Por otro lado, se utiliza en la monitorización intraoperatoria cuando se planifican estos pacientes a hacer una miomectomía septal, eso a fin de elegir la estrategia quirúrgica y evaluar los resultados luego de la cirugía. Existen 5 tipos de miocardiopatía hipertróficas. El tipo 1 es la septal asimétrica, que se ve predominantemente en la porción proximal del ventrículo izquierdo. Después del tipo 2 está la miocardiopatía hipertrófica septal. El tipo 3 ocupa la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y se agregaron 2 tipos, que es el tipo 4, que conforma una hipertrofia concéntrica, y el tipo 5 con una hipertrofia predominantemente apical. Acá lo que podemos ver es un eje paraesternal largo de un ecotrans torácico. Lo que se ve es el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, acá la aurícula izquierda, la válvula mitral, y se ve un engrosamiento septal y de pared posterior, que acá se ve cómo está medido. Es una hipertrofia predominantemente septal. A través de un modo M se logra medir el grosor de la pared. Acá vemos un eje paraesternal corto, donde se evidencia la presencia de hipertrofia asociada. Un dato importante que nos aporta la ecografía cardíaca en estos casos es evaluar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es una estructura que la delimita la porción basal del septum interventricular y la valva anterior mitral. Es el tracto por donde sale la sangre cada vez que se expulsan del ventrículo izquierdo en cada latido, y a través del Doppler continuo asociado al Doppler color podemos clasificar la miocardiopatía hipertrófica según su hemodinamia. Tenemos diferentes tipos, la miocardiopatía obstructiva y la no obstructiva. La obstructiva es cuando existe un gradiente obstructivo que es dinámico, que se puede presentar en reposo y se caracteriza por un aumento mayor a 30 milímetros de mercurio. Ante la presencia de un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio, estamos hablando de una obstrucción significativa. Hay que considerar que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo puede ser en reposo o puede ser latente. Es decir, que son provocables por maniobras de valsalva o por el ejercicio. Por eso siempre hay que ir a buscarla en el caso de que tengamos una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. En cuanto a la miocardiopatía no obstructiva, la obstrucción no se encuentra en reposo y no es provocable con maniobras de valsalva o el ejercicio. Acá vemos la representación a través del ecocardiograma. ¿Sí? Este es un dibujo esquemático donde tenemos una hipertrofia de lo que es el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo y la aurícula. Lo que se ve es cómo se provoca el movimiento anterior sistólico de la valva
al flujo a través de un efecto de Venturi, lo que provoca es un arrastre de la valva anterior de la mitral, generando así la incompetencia mitral. ¿Sí? Acá se ve bien cómo toca la pared septal con la válvula de la mitral. Y en esta proyección lo que podemos ver es el doble color asociado, donde se ve la regurgitación de la mitral y la obstrucción del tracto de salida provocada por el movimiento anterior sistólico. A través de un modo M se puede visualizar, ¿sí? Si al eje paraesternal largo le hacemos un corte a nivel de la a nivel de la válvula mitral, lo que podemos ver es esto, que nos marca cómo la válvula mitral se une con la pared septal. En este caso tenemos un eje apical, 3 cámaras, que se ve la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida, con lo que podemos medir con un Doppler continuo el gradiente de obstrucción. Hay distintos hallazgos que podemos encontrar en la ecografía que también nos pueden orientar a diagnósticos específicos de la hipertrofia ventricular. En el caso de que tengamos un aumento del grosor del septo interauricular, podemos sospechar de una amiloidosis. Esto también se ve, en esta patología también se ve alteración a nivel de las válvulas auriculoventriculares, sí, aumento del grosor de la pared libre del ventrículo derecho. En esos casos también podemos pensar un síndrome de Noonan o una enfermedad de Fabry. La hipertrofia concéntrica es frecuentemente asociada a la enfermedad de Fabry, ¿sí? Y en el caso de que haya una hipocinesia general asociada, se puede pensar en una amiloidosis o una enfermedad de Danon o Fabry. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho se ve generalmente en el síndrome de Noonan y en las enfermedades asociadas. Hay que diferenciar la miocardiopatía hipertrófica de la hipertensión arterial, ¿sí? Generalmente los portadores de miocardiopatía hipertrófica tienen una función sistólica ventricular izquierda que es normal o está aumentada, a diferencia de los pacientes que tienen una FEI alterada, digamos, disminuida en los pacientes con hipertensión arterial. En cuanto a la cámara ventricular izquierda, se encuentra disminuida en la hipertrófica y el estrés de la pared está disminuido. ¿Sí? En cambio, en los pacientes que tienen hipertensión arterial, el estrés de la pared está aumentado y la cámara del ventrículo izquierdo también se encuentra aumentado. Y generalmente estamos ante un paciente que en el examen físico tiene presión arterial alta y tiene antecedentes ya de diagnóstico de hipertensión arterial. Otra limitación o desafío que estamos con la ecografía en los pacientes que tienen un aumento del grosor de la pared es diferenciar entre una miocardiopatía hipertrófica y un corazón de atleta. Generalmente el corazón de atleta tiene un diámetro del ventrículo izquierdo que puede estar agrandado y en la miocardiopatía hipertrófica generalmente está disminuido. El movimiento anterior sistólico se encuentra ausente en los pacientes que son atletas y generalmente la hipertrofia del miocardio es menor a 15 milímetros, siendo que la miocardiopatía hipertrófica es mayor o igual a 15 milímetros. A su vez, hay una alteración del grosor del septum ventricular y el grosor de la pared posterior, que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica es mayor a 13 milímetros, y en los que tienen un corazón de atletas es menor. La función diastólica en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica se encuentra reducida y en los pacientes atletas está conservada. Y otro dato
o hallazgo que encontramos en estos pacientes es que la cámara ventricular tiende a obliterarse en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica por el grado de hipertrofia. ¿Sí? En los pacientes que tienen corazón de atleta, generalmente cuando dejan la actividad deportiva por 3 meses, la hipertrofia tiende a revertir entre 2 y 5 milímetros. Ahora bien, vamos a repasar las indicaciones, ¿sí? Ya las venimos nombrando. Esta es la Sociedad Argentina de Cardiología, que recomienda realizar un eco transtorácico en todos los pacientes que tenemos dudas, digamos, o deseamos confirmar el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. También es indicación 1B realizarlo en los familiares de primer grado, ¿sí? Y lo que se recomienda es hacer un seguimiento en los familiares. Anualmente, en los familiares que tengan edad entre 10 y 21 años y cada 5 años en los pacientes mayores a 21. Sí, es importante usar el Doppler tisular para diferenciar la miocardiopatía hipertrófica en los pacientes deportistas. Por otro lado, existen recomendaciones para realizar un ecocardiograma 3 en estos pacientes y está indicado cuando estamos ante presencia de un paciente que es sintomático y tiene un gradiente de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo menor a 50 milímetros de mercurio. Por eso está indicado hacer un ecocardiograma estrés a fin de detectar si hay un aumento de la obstrucción del tracto de salida. A su vez, se puede usar para evaluar si existe una respuesta normal de la presión arterial, que es importante para estratificar el riesgo de muerte súbita en los pacientes más jóvenes, ¿sí? Y podemos evaluar también lo que es su capacidad funcional. Acá tenemos un gráfico esquemático, entonces en los pacientes que tenemos sospecha hacemos un ecocardiograma Doppler en reposo. Eh, Necesitamos hacer maniobras para tratar de evocar una obstrucción del tracto de salida, ya fuese Valsalva o poner el paciente de pie. En ese caso vemos si tienen un aumento del gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo vamos a tomar como una miocardiopatía obstructiva. En el caso de que la presión del gradiente sea menor a 50 y el paciente está asintomático, está indicado hacer una ecografía LAN. En el caso de que el paciente presente síntomas, estaría indicado hacer un ecocardiograma de estrés. En ese caso vamos a evaluar la presión, el gradiente, perdón, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si es mayor a 50, lo encerramos dentro de una obstrucción del tracto de salida. Y en el caso de que tenga un gradiente menor a 50, está indicado hacerle tratamiento médico. La resonancia magnética también cumple un rol importante en esta enfermedad. Nos permite diagnosticar hipertrofia que no hemos visto por la ecografía, generalmente por una limitación en la ventana acústica, sobre todo en los pacientes que tienen una hipertrofia a nivel apical, anterolateral o segmentaria, se ve mejor en una resonancia. Se recomienda hacerla en todos los pacientes que sospechamos de la presencia de amiloidosis y se sugiere hacer previo a una resolución quirúrgica para evaluar bien la extensión y la distribución de la hipertrofia. Un dato que nos aporta la resonancia es la captación tardía de gadolinio, que a través de eso podemos evaluar la expansión de fibrosis en el miocardio, ¿sí? Que está discutido si la presencia de fibrosis en el miocardio eh, nos aumenta el riesgo de muerte súbita. Hay trabajos que dicen que un aumento mayor al 15% de fibrosis en la resonancia nos aumentaría el riesgo de muerte súbita, pero todavía no está bien dilucidado. Otro dato que nos ayuda es a ver la distribución y nos ayuda, digamos, a llegar a un diagnóstico específico, dado que la captación de gadolinio puede ser en distintos lugares y con eso nos orienta más hacia una enfermedad específica.
Acá vemos distintos fenotipos a nivel de la resonancia cardíaca. En esta imagen lo que podemos ver es una hipertrofia que se da mayoritariamente en el tabique interventricular, ¿sí? Este ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la hipertrofia del tabique interventricular, y no así la pared lateral del ventrículo izquierdo. En este caso podemos ver cómo hay una hipertrofia que está bien localizada en el tabique anterior basal, ¿sí? Por otro lado, se puede dar a nivel posterior. Esto tenemos el ventrículo izquierdo, un eje corto, el ventrículo derecho, esto es el tabique interventricular, y acá la pared posterior del ventrículo izquierdo que está hipertrofiada. O una distribución asimétrica de lo que es la hipertrofia ventricular, ¿sí? Con compromiso del tabique ventricular y la región posterior. Esto es lo que les decía recién, que a través de la captación de gadolinios uno lo que puede definir es la etiología de la hipertrofia, ¿sí? La diferenciación entre la hipertensión arterial, ¿sí? La estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrofia es localizado, a diferencia de estas enfermedades, ¿sí? Y generalmente la distribución de gadolinio la vemos en los segmentos que están hipertróficos. El patrón de la fibrosis es multifocal y generalmente tenemos en las uniones entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, este es el tabique interventricular, y esta imagen de realce de gadolinio es común en la miocardiopatía hipertrófica, en los sitios de unión. Por otro lado, podemos ver si existe una captación de gadolinio a nivel subepicárdico, nos orienta a una enfermedad de Fabry, ¿sí? La presencia de captación a nivel subendocárdico, ¿sí? Circunferencial, nos orienta hacia una amiloidosis, y la presencia de captación fina intersticial nos habla de que es una miocardiopatía por una alteración sarcomérica. En cuanto a la biopsia endomiocárdica, es un procedimiento invasivo que generalmente no forma parte de la rutina diagnóstica, porque el diagnóstico de la miocardiopatía es más bien clínico y se basa en estas pruebas invasivas de imagen, ¿sí? Se puede considerar cuando los estudios clínicos nos sugieren alguna patología que sea infiltrativa o por depósito, que no la podemos confirmar por una resonancia cardíaca o un ecodoppler. Existen pruebas de laboratorios que los que nos ayuda también es al diagnóstico específico de la etiología, ¿sí? Hay que tener en cuenta que siempre hay que descartar anemia en estos pacientes, que es una causa de la exacerbación de los síntomas, ¿sí? La presencia de una disfunción renal, generalmente con la presencia de proteinuria, nos orienta a una amiloidosis o enfermedad de Fabry. El aumento de la creatincinasa nos orienta a una enfermedad metabólica tipo Danon o alguna enfermedad mitocondrial, ¿sí? Y en los pacientes que tienen enfermedad de Fabry, medir alfa-galactosidasa nos orienta al diagnóstico. A modo esquemático tenemos un cuadro donde tenemos los diversos diagnósticos diferenciales a pensar en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Como ya veníamos diciendo, la causa más frecuente es la sarcomérica, en un 40-60% de los casos. El modo de transmisión es autosómica dominante, es decir que con la presencia de un solo alelo de alguno de los padres ya se manifiesta la enfermedad, y generalmente es más frecuente la mutación del gen MIH7 y MIBPC3, que son los que codifican las proteínas del sarcómero. Como decíamos, hay una alteración anormal de la contractilidad y una alteración de la sensibilidad de calcio, lo que produce fibrosis y disfunción energética.
como una característica, la manifestación es principalmente cardíaca, nos puede dar hipertrofia subaórtica o un medio ventricular. La característica de la miocardiopatía hipertrófica es que nos da disfunción diastólica con función sistólica del ventrículo izquierdo conservada en las etapas más tempranas. Si eso persiste, nos puede dar deterioro de la función ventricular. En cuanto a las causas infiltrativas, encontramos la amiloidosis con un 5%, es el tipo familiar, generalmente también se da por un rasgo autosómico dominante, y la característica que los pacientes que presentan amiloidosis familiar se presenta con nefropatía, neuropatía y miocardiopatía. ¿Sí? Generalmente la hipertrofia es biventricular, con una forma simétrica. Lo que podemos ver es una disminución del strain, y algo característico, perdón, es en la reso cardíaca, que nos da un patrón subendocárdico circunferencial. Otras causas menos frecuentes son los errores congénitos del metabolismo, la enfermedad de Danon, ¿sí? Que es una enfermedad que está ligada al cromosoma Y, lo que significa que las mujeres lo transmiten y la expresan los varones. Se debe por una pérdida de la función de la proteína LAMP, que causa un almacenamiento de glucógeno a nivel de los lisosomas, y la manifestación se da entre los 8 y 30 años, predominantemente en varones, con una presentación clínica a modo de triada, con insuficiencia cardíaca, una miopatía esquelética y retraso mental asociado. En cuanto a la enfermedad de Fabry, también es una enfermedad ligada al cromosoma X, lo que se produce de una disminución de la enzima galactosidasa A, lo que produce es que no haya una catabolización de glicoesfingolípidos de la membrana, por ende se acumulan en distintos sectores del cuerpo. Generalmente nos da una miocardiopatía asimétrica, con un compromiso biventricular y una función sistólica conservada. Esta enfermedad nos va a orientar cuando los niveles de la enzima estén disminuidos en sangre en los pacientes varones. ¿Sí? Otras etiologías menos frecuentes son la ataxia de Friedreich, el síndrome de Noonan y el de Loper. ¿Sí? La ataxia de Friedreich es una transmisión autosómica recesiva, es decir, que necesitan dos alelos para que la persona exprese la enfermedad, uno del padre y otro de la madre, y se debe a un déficit de la función de frataxina, ¿sí? Que está involucrada en la síntesis de sulfuro de hierro, que es importante para la cadena respiratoria. Generalmente se manifiestan con atapsia, además de una miocardiopatía hipertrófica simétrica no obstructiva en el 60% de los casos. En cuanto al síndrome de Noonan, tiene una transmisión autosómica dominante, se debe a que hay una ganancia de la función de las proteínas que participan en la vía de señalización RAS-MAPK, que es una vía que se activa por factores de crecimiento. ¿Sí? Estos pacientes se presentan con deformaciones torácicas, baja talla, y la cardiopatía se ve asociada a, digamos, la hipertrofia se ve asociada generalmente a una estenosis pulmonar. En el síndrome de Leopard también es una transmisión autosómica dominante, hay una alteración a nivel de la vía de señalización RAS, y estos pacientes se asemejan al síndrome de Noonan, nada más que tienen una alteración a nivel de la piel, tienen lentiginosis múltiple. Bien, veníamos hablando de que la miocardiopatía es la cardiopatía genética más frecuente, por ende hay que tener en consideración no solo los estudios realizados en las miocardiopatías, sino también las pruebas genéticas. ¿Sí? Por eso, en un 60% los pacientes se puede tener el gen causante de la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? La mayor cantidad, digamos, es más frecuente que se herede con un rasgo autosómico dominante, sí, en algunos casos pueden haber mutaciones que son nuevas, digamos que no son heredadas por la progenie.
Por eso es importante hacer hincapié en un cribado familiar, ¿sí? Deben los pacientes recibir información sobre el origen genético y hereditario de esta enfermedad, a fin de hacer un screening en los familiares que puedan estar en riesgo y se van a beneficiar con un tratamiento temprano, ¿sí? Por eso se recomienda hacer el estudio genético al paciente que tenemos diagnóstico, especialmente cuando tenga familiares que se beneficien, y se recomienda hacer el estudio genético en cascada como prueba predictiva en familiares de primer grado que tengan mutaciones diagnósticas, ¿sí? Se recomienda hacer un seguimiento clínico periódico a los familiares que son asintomáticos, que son portadores de la mutación, ¿sí? A fin de evolucionar con complicaciones, ¿sí? Y en los familiares que no tengan una mutación causal en la familia, pueden recibir el alta, siempre y cuando tengan un electro o un ecocardiograma normales, ¿sí? En el caso de que se presenten con síntomas, ahí deben ser reevaluados. A modo esquemativo, tenemos cómo sería el abordaje del paciente con una miocardiopatía hipertrófica, siempre una evaluación clínica inicial, donde vemos el examen físico, la anamnesis, le hacemos un electro, una imagen cardíaca y un laboratorio. En el caso de que tener banderas diagnósticas rojas que nos orienten a una enfermedad específica, hay que hacer pruebas adicionales específicas, ¿sí? Como el laboratorio orientado específico, ¿sí? En el caso de que no tengamos un dato que nos oriente a una enfermedad específica, hay que hacer un árbol genealógico y considerar hacerle al paciente una prueba genética. Si tenemos una mutación definida de los genes que codifican a las proteínas sarcoméricas, o no tenemos una mutación definida, hay que considerar otras pruebas genéticas y siempre considerar que puede ser una enfermedad genética adquirida específica. En cuanto a la evolución natural de la enfermedad, la expectativa de vida es muy variable y habitualmente no difiere de lo que es la mortalidad de la población general, entre el 1% de mortalidad al año, ¿sí? Los pacientes son asintomáticos una larga parte del tiempo, sí, otros pueden evolucionar de forma complicada con la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, o pueden desarrollar fibrilación auricular con eventos embólicos asociados, ¿sí? O pueden presentar muerte súbita en su historia natural. Sí, algo a tener en cuenta que las intervenciones terapéuticas pueden cambiar la evolución de esta enfermedad. Acá lo que vemos es un cuadro donde vemos que los pacientes que tienen una enfermedad sin obstrucción del tracto de salida, la probabilidad de progresión a insuficiencia cardíaca es menor que los pacientes que tengan una obstrucción del tracto de salida, ¿sí? Es decir, que los pacientes que tengan una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo tienen mayor mortalidad, y esto estadísticamente es significativo con respecto a los pacientes que no tengan una obstrucción. Acá puse un gráfico, ¿sí? Para modo de esquematizar en la expectativa de los pacientes cuando tenemos una alteración genética y no tiene manifestación, una expresión clínica. Vamos a hacer un seguimiento del paciente sin instaurar un tratamiento. En el caso de que no tengan síntomas con una manifestación clínica, no hay que darles tratamiento, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento, hay que evaluar el riesgo de muerte súbita para ver si es necesario implantar un cardiodefibrilador. Y en el caso de los pacientes que se presenten con síntomas de insuficiencia cardíaca, hay que evaluar si tienen asociada fibrilación auricular o tienen antecedentes de ACV. En esos casos hay que hacer el tratamiento específico. Siempre hay que aportarle un tratamiento farmacológico, ¿sí? Hay que evaluar si los síntomas son refractarios al tratamiento. En esos casos hay que evaluar el gradiente,
¿sí? En los pacientes que tengan un gradiente de obstrucción mayor al 50%, se benefician de un tratamiento quirúrgico, y en los pacientes que tras la provocación con ejercicio tienen un gradiente mayor a 50, los fármacos serían ideales. Sí, en el caso de que tengan el deterioro ya de la función ventricular izquierda, es decir, una fase terminal de su insuficiencia cardíaca, estaría indicado tratamiento farmacológico, y en el caso de que sean refractarios, plantear un trasplante cardíaco. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el tratamiento médico en estos casos. ¿Sí? En sí, el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, eh, se basa en aliviar los síntomas atribuibles a la insuficiencia cardíaca y en prevenir la muerte súbita. Sí, es necesario hacer énfasis en el control de los factores de riesgo cardiovasculares, porque en el caso de que se asocie una enfermedad aterosclerótica del corazón, es mal tolerada en estos pacientes. Sí, y hay que evitar todos los factores que aumenten el gradiente de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso estos pacientes no tienen que estar deshidratados, ¿sí? No pueden utilizar vasodilatadores arteriales o venosos, como nitratos o sildenafil. Sí, y la digoxina no está recomendada porque tiene un efecto inotrópico positivo, lo que nos aumentaría el gradiente de obstrucción. En cuanto a los beta bloqueantes, son la línea angular, digamos, de esta patología. Lo que hace es una disminución del gradiente obstructivo del tracto de salida, y con sus efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos hacen una disminución en el consumo de oxígeno miocárdico, y a su vez mejora la diástole, ya que hace una prolongación de la relajación. ¿Sí? Lo que produce es una mejoría del llenado diastólico con un aumento del volumen y una disminución de la obstrucción. ¿Sí? Se recomienda en los pacientes que se presente con edema agudo de pulmón secundario a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo muy severa, la administración de beta bloqueantes por vía intravenosa, como el bisoprolol en esos casos. Algo a tener en cuenta que en la presentación de edema agudo de pulmón hay que hacer en ese momento diagnóstico de la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque en los pacientes que no presentan una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo estaría contraindicado hacerle beta bloqueantes, ¿sí? Por eso hay que hacer un ecocardiograma al pie de la cama y ver si el edema agudo de pulmón se debe a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y en ese caso si le administras beta bloqueantes. Si no, diuréticos de asa estaría indicado para disminuir la precarga. Los bloqueantes cálcicos, el verapamilo es el más recomendado en estos casos, que también tiene un efecto similar al de los beta bloqueantes, ¿sí? Por su efecto inotrópico negativo, lo que hace una mejoría de los síntomas secundaria a la destrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Generalmente debe utilizarse con prudencia porque tiene otros efectos que son farmacológicos, como la vasodilatación periférica y la disminución de la contractilidad, sí, y a su vez disminuyen la conducción del nodo AB. Por eso, en los pacientes que tengan obstrucción del tracto de salida e hipertensión pulmonar asociada, ¿sí? O que tengan síntomas de congestión, puede disminuir la poscarga, lo que implicaría un aumento de la obstrucción del tracto de salida y realizar taquicardia refleja, ¿sí? Y en esos casos llevar al edema agudo pulmonar a la muerte súbita. Por eso hay que ser precavidos en el uso. Y está recomendado en el caso de los pacientes que no toleren los beta bloqueantes o que no lleguen al objetivo terapéutico con los beta bloqueantes. ¿Sí? La frecuencia objetivo que uno busca con los beta bloqueantes es de 60 latidos por minuto. ¿Sí? En los pacientes que tengan diuréticos de asa, ¿sí? No estaría recomendado debido a que hay que evitar lo que es la hipovolemia, ¿sí?
Por eso hay que ser precavidos en el caso de los pacientes que se presenten con síntomas congestivos y tengan una miocardiopatía hipertrófica. Por otro lado, existe una molécula que es la MIK 461, que lo que reduce es la contractibilidad por la disminución de la adenosina trifosfato, ¿sí?, en la cadena pesada de la beta-miosina cardíaca. Eso es lo que ha demostrado que la administración temprana de esta molécula lo que suprime es el desarrollo de la hipertrofia ventricular, ¿sí?, y a su vez el desarrollo en la estructura del sarcómero. Sí, eso todavía está siendo en estudio, hay un estudio, está siendo realizado un estudio que es el Pioneer miocardiopatía hipertrófica, que todavía está en una fase 2 de investigación. Existen recomendaciones para el tratamiento, ¿sí? Como vamos viendo, es importante diferenciar entre la miocardiopatía hipertrófica obstructiva de la no obstructiva, ¿sí? El tratamiento va a variar de acuerdo a eso, ¿sí? Vimos que en los pacientes que tengan miocardiopatía obstructiva se benefician con el tratamiento beta bloqueantes y los diuréticos no estarían recomendados porque aumentan el grado de obstrucción, ¿sí? Por otro lado, el tratamiento es distinto en los casos que los pacientes se presenten con miocardiopatía no obstructiva, ¿sí? En estos casos, en los pacientes que se presenten con un deterioro de la función ventricular izquierda, es decir, que tengan una función sistólica menor a 50%, siempre está indicado realizar una cinecoronariografía a fin de descartar la presencia de enfermedad arterial asociada, ¿sí? En estos casos, el tratamiento farmacológico indicado son los IECAS, o en caso de no tolerarlos, los tarados, ¿sí?, sumado al tratamiento con beta bloqueantes. En los pacientes que se presentan con una clase funcional 2 a 4, se debe considerar bajas dosis de diuréticos de asa para mejorar los síntomas, ¿sí? Y en los pacientes que tengan fibrilación auricular permanente, se puede considerar dosis bajas de digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. Siempre utilizado con sumo cuidado porque es un nootrópico positivo, lo que aumentaría la obstrucción en caso de que abriera. Y en los pacientes que tengan una miocardiopatía no obstructiva, que tengan buena función ventricular izquierda, pero tengan una clase funcional limitada, 2 a 4, hay que considerar los beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos para mejorar el llenado ventricular y disminuir la disfunción diastólica, que es el principal causante de los síntomas de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. ¿Sí? Se puede considerar dosis bajas de diuréticos de ácidas y tiazidas para mejorar los síntomas de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Por otro lado, está el tratamiento quirúrgico. Tenemos dos grandes técnicas que vamos a explicar. La miectomía septal transaórtica es la cirugía de Morrow, que es el tratamiento de elección en estos pacientes y es el patrón de oro. ¿Sí? Esta es una cirugía a corazón abierto, donde se utiliza circulación extracorpórea y un paro cardíaco por cardioplejía. Lo que se produce es un abordaje a nivel de la aorta, ¿sí? Acá vemos un corazón que tiene una miocardiopatía hipertrófica a nivel septal, ¿sí? Lo que se produce es una resección del músculo del septum proximal, acá se ve cómo se corta el septum, ¿sí? Con eso lo que logra es ampliar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y elimina esas fuerzas aspirativas que provocan el arrastre de la valva anterior de la válvula mitral, ¿sí? En definitiva, lo que hace es reducir o abolir la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por otro lado, existe la ablación septal con alcohol, que es una técnica percutánea, ¿sí? Se hace en hemodinamia,
es un procedimiento menos invasivo, ya que no requiere el abordaje mediante esternoctomía del paciente, simplemente con una punción se puede hacer un infarto localizado a nivel del músculo hipertrofiado, ¿sí? A fin de que se produzca una necrosis del mismo con la administración de alcohol, ¿sí? Se inyecta alcohol de 1 a 3 milímetros mediante una arteria coronaria, eh, generalmente el primer ramo septal, en el caso de los pacientes que se presenten con una hipertrofia septal proximal, ¿sí? Entonces, como les decía, eso genera necrosis y un infarto transmural, lo que permite una disminución del grosor del tabique, ¿sí? Eh, con eso, progresivamente, lo que se produce es que haya un aumento del tracto de salida del ventrículo y así disminuir los gradientes. Lo que podemos ver en este gráfico es que cómo mejora la supervivencia con la intervención en estos pacientes, ¿sí? Después de la miomectomía, la mejoría de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la normalización de las presiones en el ventrículo, lo que produce es una disminución de la mortalidad, ¿sí? Y se asemeja a los pacientes, eh, digamos, a la población general. Estos datos son obtenidos en Estados Unidos, ¿sí? Por ende se aproxima a la mortalidad de la población general de Estados Unidos. Sí, en cambio, en los pacientes que tengan una miocardiopatía hipertrófica obstructiva no operada, la mortalidad es mucho mayor. ¿Sí? Es estadísticamente significativo la disminución de la mortalidad en los pacientes que se operan. ¿Sí? Acá les dejo un ecocardiograma, ¿sí? Está muy bien esquematizado, o demostrado, mejor dicho, como un paciente preoperatorio tiene una miocardiopatía hipertrófica con una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, secundaria a un movimiento anterior sistólico, ¿sí? De la válvula mitral, que lo podemos ver aquí. Y acá en el paciente que fue operado se ve cómo ya no está la obstrucción del tracto de salida. Entonces, está recomendado hacer un tratamiento quirúrgico, ¿sí? En los pacientes que sean sintomáticos con una clase funcional 3-4 y sus síntomas sean refractarios al tratamiento médico óptimo, ¿sí? Que tengan un gradiente en reposo o con una provocación mediante una maniobra de Valsalva mayor al 50 milímetros de mercurio, ¿sí? En los pacientes que tengan indicación de un tratamiento invasivo por su miocardiopatía y que presentan otras alteraciones, ¿sí? Que requieran un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, que tengan una valvulopatía asociada, una insuficiencia mitral orgánica, o que requieran una CRM, ¿sí? O que tengan una alteración de la geometría de los músculos papilares, está recomendado hacer una técnica quirúrgica, ¿sí? Algo que no les dije es que en estos pacientes que se someten a miomectomía septal, con abordaje convencional, eh, se puede hacer en el mismo acto el reemplazo el reemplazo valvular mitral, o siempre es mejor una plástica mitral, ¿sí? En el caso que tengan una alteración geométrica también por los músculos papilares que se hipertrofian. ¿Sí? En esos casos estarían recomendado el tratamiento convencional. Por otro lado, la ablación con alcohol se recomienda en los pacientes que tengan un gradiente mayor a 50, que tengan el espesor septal mayor a 15 milímetros, y es importante que tengan una anatomía coronaria favorable, mediante la cual se pueda hacer el abordaje, ¿sí? Siempre y cuando estos pacientes no tengan una valvulopatía mitral significativa que requieran una intervención quirúrgica para corregirla, ¿sí? Y siempre que se encuentren con una clase funcional deteriorada a pesar del tratamiento médico óptimo.
Se plantea el marcapasos de doble cámara, perdón, como una alternativa a las terapias para reducir eh, una reducción septal. ¿Sí? El objetivo es poner un marcapaso bicameral con un intervalo AB corto, que lo que hace es que el impulso alcance primero la punta del ventrículo derecho y va a producir una preexcitación en la punta del ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Lo que hace al convertir la secuencia de contracción en el ventrículo izquierdo, se altera la movilidad de los segmentos basales del septum, ocasionando un movimiento paradojal. Entonces el septum se aleja del anillo mitral, eso lo que nos va a provocar es que haya un aumento del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con eso disminuye la velocidad del flujo durante la sístole y a su vez disminuye el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, con lo que disminuye el grado de insuficiencia mitral y el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En forma esquemática, lo que les venía comentando, ¿sí? En los pacientes que tienen miocardiopatía hay que evaluar si tienen una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En los casos de que no tengan y los pacientes se presenten asintomáticos o con una clase funcional 1 o 2, está indicado el tratamiento farmacológico que vimos. ¿Sí? En los casos que presenten una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y tengan una clase funcional avanzada con un gradiente del tracto de salida mayor a 50 milímetros de mercurio y sean refractarios al tratamiento farmacológico, en estos pacientes que no tengan una contraindicación para cirugía o que tengan una patología orgánica de la válvula mitral, estaría indicado la miectomía quirúrgica. ¿Sí? En el caso de que no se cumplan estas condiciones y el paciente tenga una anatomía coronaria adecuada para realizar un abordaje y una ablación con alcohol, estaría la ablación septal con alcohol indicada. Si si la anatomía coronaria es desfavorable, estaría indicada un marcapasos bicameral para producir, como decíamos recién, el movimiento paradojal del septum, con eso aumentaría el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y mejoraría la insuficiencia mitral. Sí, en el caso de que los síntomas persistan o que tengan arritmia ventricular refractaria a estos tratamientos que veníamos viendo, estaría indicado hacer un trasplante cardíaco. Bueno, para ir finalizando vamos a hablar de muerte súbita en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que como dijimos es la principal causa de muerte súbita en los pacientes menores de 35 años, con una incidencia anual del 1%. ¿Sí? Es importante estratificar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes debido a que el tratamiento farmacológico no evidenció disminuir el riesgo. ¿Sí? Solamente el implante de un cardiodefibrilador implantable logra disminuir el riesgo, ¿sí? Pero no está exento de complicaciones. Por eso hay que estratificar el riesgo individual periódicamente, ¿sí? Cada 1 o 2 años. Todas estas recomendaciones se basan en estudios de corte prospectivos. Las guías actuales recomiendan usar un sistema de cálculo creado por la Sociedad Española de Cardiología en el 2014, que es un sistema de cálculo de riesgo de muerte súbita a 5 años mediante una calculadora. Aquí les dejo el link para que lo vean. Sí, nos va a llevar a esta imagen. Acá lo que va a pedir es determinados datos, como la edad del paciente, el máximo de la pared ventricular, ¿sí? El tamaño de la aurícula izquierda, el gradiente máximo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? La antecedente de muerte súbita en la familia, si ha tenido taquicardia ventricular o síncope inexplicado. A partir de eso le va a dar un porcentaje de riesgo que lo vamos a agrupar en 3 categorías.
¿sí? Esta calculadora fue creada a partir de un estudio de corte retrospectivo y multicéntrico, ¿sí? Es importante saber el origen, porque es lo que nos va a determinar el riesgo del paciente, hay que ver si es válido. Eh, en, Se aplicó en 3.675 pacientes, ¿sí? Que sean mayores de 16 años y que no tengan antecedente de muerte súbita o fibrilación auricular o TB sostenida, con el fin de definir el riesgo de muerte súbita, la muerte súbita recuperada y la terapia apropiada del CDI. Lo que se hizo, se estudiaron todos los factores de riesgo en estos pacientes que habían mostrado en estudios previos una asociación independiente de muerte súbita, ¿sí? Entre ellos la edad, los antecedentes familiares de muerte súbita, el máximo grosor parietal obtenido mediante ecocardiograma, ¿sí? La fracción de acortamiento, el diámetro de la aurícula izquierda, el gradiente máximo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o síncope, sí, y se hizo un seguimiento a 5.7 años. Los resultados obtenidos, el 118 pacientes tuvieron muerte súbita, 27 tuvieron muerte súbita recuperadas y 53 de los pacientes tenían terapias apropiadas. ¿Sí? Estos son los datos obtenidos, o sea, la relación de los factores que evaluaron, a ver si influían en el riesgo de muerte súbita de los pacientes. Van a ver que tienen significancia estadística en la mayoría de ellos, ¿sí? Por eso fueron implementados en la calculadora utilizada actualmente. ¿Sí? Consideraciones, este modelo no es válido en los pacientes que ya han tenido una muerte súbita, es decir, que solamente estaría indicado para evaluar los pacientes que tengan indicación como prevención primaria. ¿Sí? No se puede utilizar en menores de 16 años y no está aprobado en pacientes que son deportistas de elite o que tengan una miocardiopatía hipertrófica asociada a una enfermedad metabólica o a un síndrome, como el de Noonan. Y hay que tener extrema precaución en los pacientes que tengan hipertrofia ventricular muy severa, es decir, que tengan un espesor del ventrículo izquierdo mayor a 35 milímetros. Y no está aprobado en los pacientes que son sometidos a miectomía o ablación septal. Esta es la recomendación de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿sí? Como decíamos, la indicación de un cardiodefibrilador implantable puede ser como prevención primaria, es decir, en los pacientes que no tengan antecedentes de muerte súbita, o como prevención secundaria en los pacientes que sean sobrevivientes desde una parada cardíaca, ¿sí? O que tengan una TB sostenida documentada con síncope o compromiso hemodinámico. En esos casos se recomienda el implante de CDI con una evidencia, con una clase 1. ¿Sí? Para la prevención primaria hay que tener en cuenta los parámetros que nos evalúa la calculadora, ¿sí? Que es la edad del paciente, el espesor máximo de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? El diámetro de la aurícula izquierda, el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, si hay antecedente de muerte súbita en la familia, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida y el síncope de causa desconocida. Sí, a fin de ver si presentan taquicardia ventricular no sostenida, está indicado realizar un holter de 24 horas. Las recomendaciones de la Sociedad Española recomiendan hacer un holter por 48 horas a fin de documentar la presencia de taquicardia ventricular no sostenida. ¿Sí? Y así terminar de completar los factores de riesgo. En el caso de que el paciente presente síncope de causa desconocida, sí, también aumenta el riesgo de muerte súbita. De acuerdo a la calculadora que vimos, sí, esa que está online, nos va a estratificar en 3 grupos: los pacientes que presentan bajo riesgo, que significa que tienen un riesgo a 5 años menor al 4%, generalmente no está indicado la realización, digamos, la colocación de un CDI.
Sin embargo, la guía argentina lo que propone es que evaluemos otras variables, ¿sí? Si hay muerte súbita repetida en su familia o que tiene una hipertrofia máxima en los pacientes que son menores a 30 años o que tienen algunas mutaciones de alto riesgo, se podría considerar colocar un CDI. ¿Sí? En el caso de los pacientes que tengan un riesgo intermedio, ¿sí? Se puede considerar poner un CDI, y también lo que hace referencia a esta guía, perdón, es evaluar otras cosas como la extensión de la fibrosis por resonancia, si tiene mutaciones de alto riesgo, o si tiene una respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio en los pacientes menores de 40 años. En esos casos recomienda colocar un CDI. Y en los pacientes de alto riesgo, que tengan un riesgo a 5 años mayor al 6%, con una clase 2A se debe considerar colocar un CDI. Siempre tener en cuenta la expectativa de vida en estos pacientes. En el caso de que su expectativa de vida sea menor a 1 año, no estaría indicado colocar un CDI. ¿Sí? Hay que tener en consideración las características clínicas del paciente y de la mutación genética que tiene en sí en forma individualizada. ¿Sí? Hay que asesorar al paciente sobre los riesgos que tiene la colocación de un CDI como si fuera las descargas inapropiadas. El estudio electrofisiológico no estaría indicado en estos pacientes. ¿Sí? Como les decía, no estaría indicado hacer un estudio electrofisiológico debido a que no está indicado para estratificar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Se puede considerar realizarlo en los pacientes que tengan descargas inapropiadas del cardiodesfibrilador a fin de buscar sustratos que predispongan a la presencia de taquiarritmias supraventriculares y con el fin de realizar una ablación y así evitar descargas inapropiadas. Otro tema importante en estos pacientes es la restricción del ejercicio. En los pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica está contraindicado realizar deportes competitivos de alta intensidad, independientemente de su edad, sexo o independientemente de la presencia de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sí pueden hacer participación en deportes que sean competitivos de baja intensidad, como golf o bolos. Este es un gráfico esquemático de las actividades. ¿Sí? Estos pacientes estarían en la parte baja del gráfico. ¿Sí? Podrían realizar deportes que tengan un incremento leve del componente estático, es decir, que no tengan un aumento notable de la poscarga, y a su vez que no tengan un aumento importante del volumen minuto, ¿sí? Por eso podrían hacer estos deportes. Eso fue todo, muchas gracias.